Que los padres enseñen a sus hijos lo buena que fue nuestra tierra y que nunca se olvide a nuestra amada madre, Anáhuac. Con estas palabras, el emperador Cuauhtémoc, en agosto de 1521, terminó la consigna de Anáhuac. Y la realidad es de que estas palabras están llenas de significado, pues nos muestran la importancia de conocer nuestra identidad como mexicanos. Por esa razón es que en este discurso analizaremos precisamente eso, acerca de nosotros, los mexicanos, su origen, su historia y su presente. Durante el discurso analizaremos 4 preguntas. Por favor, medite en las 4 preguntas y piense en darles respuesta. Cuando terminemos, nuevamente repasaremos las preguntas y su respuesta. Primeramente, analizaremos, ¿son los mexicanos definidos por su historia? ¿Qué podemos aprender de esta? ¿Qué mitos existen respecto a ellos? ¿Cómo podemos conservar nuestra identidad? La realidad es de que este es un tema que tenemos que conocerlo. Los mexicanos somos conocidos prácticamente a nivel mundial. Casi en todas partes nos conocen por nuestros coloridos trajes. Casi todas las personas conocen la comida mexicana, lo variada que es. E incluso han escuchado algo del mariachi, el tequila, en fin, bastantes cosas. Pero en ocasiones, aunque las personas lo conocen, no saben la verdadera variedad que existe. La realidad es de que nuestro país es un país muy variado en turismo, en costumbres, en tradiciones. Un ejemplo de ello, miren, piensen en la biología que existe aquí en el país. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dicen que México tiene uno de los 37 bosques más importantes del mundo. También se dice que existe en el país 1/10 de todas las especies del mundo. Sin duda que nuestro país es un lugar muy variado. Pero a pesar de eso, como mencionamos, muchas personas no saben lo que tienen. Y es que la realidad es de que la mayoría de veces el extranjero sabe más de México que el local. Por eso es de que en este discurso el objetivo va a ser eso, hablar de nuestra historia para nuevamente reconocer nuestra identidad. Según algunos diccionarios, la palabra identidad la definen como los elementos que caracterizan a una persona o a un grupo que los hace distinto a las demás personas o a los demás grupos. Así es de que vamos a hablar alguno de esos elementos y vamos a comenzar por nuestra historia. Primeramente, analicemos el origen de los mexicanos. Aunque los mexicanos no tenían escritura, ellos hacían jeroglíficos en los que, viendo uno a uno, se va formando una historia mental. En estos jeroglíficos se quedaron plasmados en códices, y hay un códice que nos revela nuestro origen. Es el Códice Botuliní. Este códice nos habla que hace mucho tiempo los mexicanos vivían en un lugar llamado Chicomosto. Literalmente esta palabra significa 7 cuevas. Aunque algunos investigadores han tratado de encontrar este lugar, otros concuerdan en que más bien es un término simbólico, es decir, no es un lugar literal, sino es una condición. Así es, probablemente este lugar Chicomosto se refiere a la condición cuando ellos vivían en cuevas y eran sedentarios, pero de un tiempo en adelante, entonces dejaron eso y empezaron a ser personas civilizadas. La primera ciudad que se fundó se llamó Aztlán, estaba hecha en un lago, y aunque tenía su capital, también tenía otros 6 señoríos durante la ciudad. Sin embargo, el mismo códice nos revela que hubo un momento en el que ellos tuvieron que dejar la ciudad y tuvieron que viajar hacia el sur en busca de otra ciudad para fundar. ¿Por qué? No lo sabemos. Es posible que la sobrepoblación o es posible que la falta de recursos los haya obligado a abandonar su ciudad. Pero independientemente de lo que haya sido, estos mexicanos viajaron hasta que encontraron en el Valle de México donde fundarían su ciudad, y lo hicieron. Esta ciudad se llamó Tenochtitlan, como ya la mayoría de ustedes saben. Una vez fundada la ciudad, ellos establecieron un sistema político monárquico. Esto significaba que había un rey, un monarca, que se encargaba de todos los asuntos y necesidades básicas. A este rey se le llamaba Tlatoani. Esta palabra en náhuatl al español transmite la idea acerca de un orador o un hombre que pronuncia palabra o poesía.
Esto nos revela un poco de la identidad que tenía que tener el rey. Y la realidad es de que el rey no era sucedido por linaje, sino más bien por decisión de un grupo de personas encargadas de la nación, los Tlactocan. Así es de que el rey no era cualquier persona, tenía que hacer méritos para poder ocupar ese puesto. Y la realidad es de que este sistema fue muy efectivo porque satisfació las necesidades básicas del pueblo. Y una necesidad básica, que actualmente también lo es, pero que en su tiempo fue algo nuevo, fue la educación a los niños. Todos los niños tenían que estudiar e incluso había una escuela para niñas. Claro, esto no es raro ahora, pero en su tiempo solo las clases privilegiadas en otros lugares, por ejemplo en Europa, solo ellos podían estudiar, los demás no podían. Esto hizo que todos los habitantes de la ciudad, ya sean agricultores hasta guerreros y sacerdotes, tuvieran su profesión y hayan estudiado para lo que trabajaban. Otra cosa que destacó también a la ciudad o al pueblo fue su arte, su gusto por el arte. Hay muchas de sus técnicas que aún se conservan. Ellos trabajaban, por ejemplo, el barro. Aún se conserva una técnica que es el barro bruñido, o el tejido en palma, o otros bejucos. Aún se practican en algunas zonas del país. O, por ejemplo, hablar de los textiles, de los rebozos. Había rebozos con materiales muy caros y preciados. Estas técnicas fueron mejoradas conforme los años, debido a su gusto por el arte. Y no solamente el arte, sino también las técnicas agrícolas. Y al decir técnicas agrícolas no hablamos de lo que sembraban, sino de cómo lo sembraban. Una técnica muy conocida es la chinampa, otra palabra en náhuatl. Esta técnica consistía en crear una pequeña plataforma artificial en medio de un lago en el que se sembraban algunas semillas. Esto garantizaba que las cosechas fueran más productivas y constantes. Actualmente se puede ver un poco del vestigio de esa técnica en la Ciudad de México, en un barrio llamado Xochimilco. Una vez satisfechas las necesidades básicas, entonces ahora el gobierno tuvo oportunidad de expandir su territorio. Y esto fue muy conocido. Por ejemplo, un rey que expandió el territorio fue Itzcóatl. Él se extendió hasta el sur. Fue tan grande esa expansión que incluso llegó a Chiapas y Guatemala. Guatemala, que tiene un nombre también en náhuatl. Pero a mayor expansión, mayor responsabilidad y mayor cargo. Así es de que para satisfacer las necesidades de todo el imperio y para administrar los tributos, se creó una alianza. Esta se llamó la Triple Alianza. Cada parte de la alianza estaba encargada en cuidar cierta zona, pero todas con un mismo objetivo: satisfacer a la ciudad principal. ¿Qué nos enseña o qué podemos aprender de la historia? Bueno, la historia, aunque ya pasó, nos enseña nuestra identidad actual e incluso podemos aprender de ella. Por ejemplo, los datos nos ayudan a formarnos una idea de lo que somos. Como hemos visto, aquellas personas no eran indios incivilizados como nos los pintan, sino que tenían órdenes políticos y sociales. Estas características nos diferencian de las demás civilizaciones o de las demás culturas en el mundo. Esto hace que nosotros no seamos una copia idéntica de España, sino que tengamos nuestra propia cultura única. Claro, aún así hay personas que afirman que la invasión española nos benefició. Por ejemplo, muchos dicen que gracias a la invasión española los sacrificios terminaron, esos sacrificios que los pintan como cosas muy crueles. Sin embargo, no podemos juzgar una época con pensamiento actual. Es decir, no podemos juzgar su forma de ver la muerte a la nuestra. Y la realidad es de que su forma de ver la muerte era muy diferente a la como la vemos hoy. En aquel tiempo era incluso un sacrificio dar tu vida para que los demás siguieran viviendo. Y esta no fue la única cultura que veía así la muerte. Pensemos en los japoneses, una cultura muy desarrollada en la actualidad. En los guerreros, los samurái, existía una tradición en la que si el emperador requería su vida del guerrero, tan solo tenía que pedirla, y el guerrero practicaba un autosacrificio. Claro, en este tiempo, pues podríamos juzgarlo. Sin embargo,
por la globalización esta tradición se perdió y actualmente nadie puede decir que Japón es una cultura atrasada, todo lo contrario. Así es de que no podemos juzgar igualmente nuestra cultura mexicana, por los valores actuales. Este es tan solo un ejemplo que nos muestra. Por lo tanto, los mexicanos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Nosotros somos nuestra tierra, somos nuestra historia, somos nuestras costumbres y nuestras tradiciones vivas. Y estas cosas demuestran lo único y orgulloso que somos ante el mundo. Ahora contestaremos las preguntas del principio, ¿las recuerda? Primeramente, ¿son los mexicanos definidos por su historia? En el discurso vimos que sí. La realidad es de que la historia definió nuestro presente y algunas de esas cosas que antiguamente se hacían, se practicaban, ahora se siguen haciendo y nos distinguen de los demás. ¿Qué podemos aprender de esta? Bueno, nos deja una enseñanza muy grande. Nos aclara muchas cosas y mitos que la gente dice. Por ejemplo, el tipo de civilización que era, que ya vimos que tenía un orden político y social. ¿Qué mitos existen respecto a ellos? Aclaramos un mito, el sacrificio, que muchas personas temían en aquel tiempo, pero vimos que no podemos juzgar cierta época con el pensamiento actual. Y por último, ¿cómo podemos conservar nuestra identidad? Esta es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. Cada uno tiene que pensar cómo puede seguir conservando e infundiendo esta cultura a las futuras generaciones para que nunca se pierda.